Este es tu tiempo con Dios. 6 de abril de 2022. La mano divina sobre el templo. Esdras capítulo 5 versículos 1 al 17. Profetizaron Ageo y Zacarías hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: Toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Meditación 1. Esfuerzos por la reedificación. Versículos del 1 al 5. Dios envía a profetas para dar a conocer su voluntad. Siendo Darío el rey de Persia, Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías para instar al pueblo a retomar la construcción del templo. Después de 16 años de haber tomado una actitud pasiva respecto a la reedificación de la casa del Padre, detenida por maquinación de los adversarios, el pueblo oye la palabra de Dios enviada a través de los profetas, y se arma de valor para reanudar la obra y cumplir la voluntad del Señor. Al reanudar la construcción del templo, Tatnai, gobernador del otro lado del río Éufrates, al este, pregunta quién les ha dado orden para edificar. A diferencia de los demás adversarios, Tatnai no prohíbe la construcción porque los ojos de Dios velan sobre todas las cosas. Versículo 5. Pregunta: ¿cuál habrá sido la voluntad de Dios anunciada por Ageo y Zacarías? Pregunta 2. ¿Cuál es la buena obra que debo retomar? Meditación 2. La carta al rey Darío. Versículos 6 al 17. A diferencia de los gobernadores anteriores, Tatnai no tergiversa la verdad
ni acude a la mentira para obtener alguna ganancia personal. En su lugar, es un siervo fiel, preocupado por transmitir la verdad para que el rey Darío pueda tomar una buena decisión. Después de reportar la situación de Israel respecto a la construcción del templo, pide al rey su respuesta, informa sobre el avance de la obra, versículo 8, que anteriormente había iniciado por edicto del rey Ciro. La devolución de los utensilios del templo, construido por Salomón, sirve de evidencia de la autorización que Ciro había concedido a Israel para reedificar el templo. La transmisión de la verdad de parte de Tatnai demuestra que Dios está con su pueblo. La obra de Dios va de la mano con la verdad. Pregunta: ¿en qué difiere Tatnai de los gobernadores anteriores? Pregunta 2. ¿En qué debo anunciar solo la verdad sin tergiversar nada ni tener prejuicios? Una carta a Dios. Dios, creo con convicción que ciertamente tus obras se cumplirán. Aunque el desánimo me haya quitado las fuerzas para volver a levantarme, esperaré en tu tiempo. Mi esperanza está en tu providencia. Tú obras en personas y situaciones conforme a tu voluntad. Inclinaré mi oído solo a tu palabra y te obedeceré solo a ti. Ensayo para meditar. Dios vive. El Señor nos pregunta a nosotros, quienes vivimos en medio del temor y la desesperanza: ¿crees en mí? Renuncié repentinamente a la primera iglesia en la que había ministrado. Durante 3 años había pasado por casi todos los ministerios y, abruptamente, me pidieron que ministrara una semana más y que después buscara otra iglesia. Había pasado casi todo el día sin reaccionar, hasta que comencé a buscar trabajo y me invadió una decepción profunda, así que me acosté a descansar. Cuando llegó mi esposa y vio mi cara de angustia, dijo: ¿qué pasa? ¿Acaso se murió el Dios en el que crees? Y me inundó la vergüenza. Dios vive, está obrando en este mismo instante y nos sostiene con su mano. Pero allí estaba yo, patético, como si Él no existiera. Entonces oramos con mi esposa, confesando que creemos en que Dios vive y que nos guiará con su bondad a pesar de que todo parecía perdido. Al día siguiente me contactaron de una iglesia diciéndome que necesitaban a un pastor y pasó a ser la segunda congregación en la que serví. Dios está vivo, lo estuvo ayer, lo está hoy, y Él es el Dios que vendrá mañana. Él logra todo lo que prometió a su debido tiempo y nosotros lucharemos una batalla de fe sin fin con este mundo, hasta el día en que Él vuelva entre el todavía y el ya. Por eso debemos poner nuestros ojos en el Señor, quien vive ahora y por la eternidad. Medite ahora en la aplicación para su vida. Dios le bendiga.